Bueno, chicos, pues buenas tardes. Hola a todos. Hola, 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 chicos a todos. Si ya registramos su asistencia, porfis, pues bien, guardamos el telefonito. La verdad es que, miren, yo no tengo nada contra el teléfono, no tengo nada contra el teléfono. Sí, ahorita se los pasa Luna. Yo no tengo nada contra el teléfono, nada más lo único es que, pues, digo, estás invirtiéndole tiempo, estás viniendo aquí, entonces, pues sí es importante que prestemos atención. Digo, prestemos atención, digo, como quiera, lo que te compartimos aquí, también lo tienes en tu guía de estudio, también lo tienes en tu cuadernillo de trabajo, ¿sí? Pero pues aquí lo que las sesiones son para que tú también preguntes, ¿sí? Tienes dudas, aclaraciones. Entonces es importante eso, digo, yo digo, no tengo nada contra el teléfono, para nada, no tengo nada contra el teléfono, lo único es eso, ¿sí? Y hoy vamos a otra vez a retomar otra vez la misma lección, sí, a lo mejor avanzamos un poquito más ya con la ayuda de la tecnología, sí. Pues porque obviamente ese día de la clase pasada pues se fue la luz, los chicos que están en línea pues ya no recibieron nada, o sea, entonces por eso vamos a volver a retomar esta parte, ¿sí? Y bueno, hablábamos de la historia y la prehistoria, fue lo primero que iniciamos, y dijimos que la prehistoria, pues, es antes de la invención de la escritura, desde que aparecen esos primeros homínidos, esos antecesores del ser humano pensante, como lo somos nosotros actual, ¿sí? Y, pues bueno, ¿sí? Y dentro de la prehistoria, pues el ser humano desarrolló también manifestaciones artísticas o culturales, ¿sí? La parte de construir herramientas, construir utensilios, armamento, vestimenta, ¿sí? Eh, viviendas llamadas palafitos, ¿sí? Entonces, pues eh, conforme fue creciendo su capacidad craneal o su capacidad para razonar, ¿sí? Pues fue desarrollando este, artefactos que le permitieran, pues, vivir en esa vida cotidiana, ¿sí? Y bueno, decíamos que la invención de la escritura, los datos más antiguos la escritura más antigua que se tiene registrada o datos antiguos que tienen registrados, pues pertenecen a las civilizaciones agrícolas. La clase pasada con ustedes estábamos trabajando, lo llegamos a ver aquí, las civilizaciones agrícolas, sí, China, India, sí, Egipto y Mesopotamia, sí. Cada uno desarrolló sistemas de escritura diferentes, cada uno, sí. Y bueno, también otra parte de lo que decíamos de la historia, bueno, que la historia también pues se dividía en edad antigua, media, moderna y contemporánea, ¿sí? Y cada una tenía una fecha de inicio o un año de inicio y un año en el que concluye, ¿sí? Este, y es lo que te puse acá a este otro lado, ¿sí? Lo que te puse aquí, dice 3500, la edad antigua, 3500 antes de nuestra era al 476 ya de nuestra era, ¿sí? Y edad media, 476 hasta 1453, edad moderna, 1453 a 1789, y la contemporánea, de 1789 a la actualidad. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de las edades de la historia, cuál de las edades de la historia es la que duró más tiempo? De las edades de la historia. O sea, la prehistoria sí, de la prehistoria y la historia, sí, pero de las edades de la historia, solamente estas. No, ¿cuál duró más tiempo, muchachos?
La edad antigua, la edad antigua dice 3500 antes de nuestra era, el 476. Si hacemos un conteo, pues esa es la que duró más tiempo. Esa duró, si acaso, 10, casi los 10 siglos, si acaso, o 1000 años, ¿sí? Pero acá vemos que casi llegaría a los 4000 años, ¿sí? Entonces, ahorita la edad antigua pues es la que tiene, abarca más tiempo. Ahorita el compañero decía que la prehistoria, bueno, de la historia a la prehistoria, pues la que abarcó más tiempo es la prehistoria, sí. Y también, la clase también pasada, pues hablábamos acerca de las ciencias auxiliares de la historia. La historia no trabaja de forma aislada, la historia no puede trabajar de forma aislada, ¿sí? Dijimos que se auxilia de otras ciencias sociales para el estudio del ser humano, porque el objeto de estudio de la historia vendría siendo el mismo ser humano, ¿sí? A diferencia de la geografía, cuando hablábamos de la geografía, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? El espacio geográfico, nuestro entorno. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas ciencias auxiliares, ¿sí? De la historia, la antropología, arqueología, paleontología, pero todas hablan acerca de objetos, fósiles, eh, estilos de vida sociedad, de una sociedad, ¿sí? Entonces, pues bueno, y ya también la clase pasada te decía lo de la definición de historia, una ciencia social que estudia el pasado humano. Lo de ayer fue pasado, lo de hace 2 años es pasado, pero ese pasado de ayer y hace 2 años, de ayer y hace 2 años, pues estamos hablando de ¿en dónde entraría en qué edad? En la edad contemporánea, en la edad contemporánea, ¿sí? Y dentro de la historia, algo que se tiene, me imagino que tú también lo has estado trabajando, no nada más se busca que tengas una noción del tiempo, sino también busca que analices ese hecho o ese proceso histórico e identifiques causas y consecuencias. Causas y consecuencias, ¿sí? Entonces, eso es la parte primordial o lo que busca el que tú estés llevando historia ahorita, el que tú estés analizando historia, ¿sí? Que analicemos ese hecho o ese proceso histórico y que logremos identificar las causas y las consecuencias, ¿ok? Entonces, pues bueno, bueno, y otra cosa, ya lo último, ¿por qué tenemos que analizar las causas y las consecuencias? ¿Sí? Pues para poder también entender ese presente o lo actual y poder evitar en un futuro que se vuelvan a cometer los mismos errores que en el pasado, que en el pasado. Entonces, pues bueno, esa es la parte fundamental de la historia, la parte fundamental de la historia, ¿sí? El por qué lo llevas, el por qué estás analizando, ¿sí? Y yo recuerdo que aquí nos quedamos, hasta aquí nos quedamos la clase pasada, ¿sí? La clase pasada, aquí nos quedamos, ¿sí? Que se nos fue la luz. Yo aquí continué con los muchachos hablando un poquito más, ¿sí? Yo que continué un poquitito más, pero hasta aquí nos quedamos, ¿sí? Dentro del mundo antiguo o la edad antigua, lo que vamos a trabajar son las civilizaciones agrícolas y las del Mediterráneo, civilizaciones agrícolas y las del Mediterráneo, ¿sí? Y aquí vienen las agrícolas, Mesopotamia, China, India y Egipto. Mesopotamia ya no existe con ese nombre en la época actual, ahora se llama pues Irak, ahora el nombre que lleva actualmente es Irak, ¿sí? China todavía sigue siendo China, India, Egipto, Egipto, ¿sí? ¿Ok? Y aquí tenemos algunas características que tienen en común estas civilizaciones. Una de ellas es que, lo que te dije ahorita, crearon sistemas de escritura. Cada una creó sistemas de escritura, ¿sí? Y otra característica del por qué se les llama agrícolas, ¿sí? Pues porque se establecieron, bueno, su actividad económica pues fue la agricultura,
su principal actividad económica de subsistencia fue la agricultura, ¿sí? Y para poder tener zonas agrícolas o para poder abastecer o que fueran fértiles esas zonas agrícolas, tuvieron que establecerse cerca de grandes ríos, tuvieron que establecerse cerca de los ríos, ¿sí? Y pues aquí dice, se asentaron en las llanuras fértiles bañadas por los ríos, ¿sí? Lo que te dije yo. Fundaron ciudades a raíz de la agricultura, ¿sí? Tuvieron sociedades jerarquizadas o estamentos cerrados. ¿Qué significa esto? Que se organizaron en grupos sociales o en clases sociales, ¿sí? Eh, Tuvieron una importante arquitectura, es decir, crearon edificaciones, crearon monumentos, crearon diferentes formas arquitectónicas, ¿sí? Que en la época actual pues todavía persisten, que en la época actual todavía persisten, ¿sí? Este, desarrollo científico, observaron. Al tener tanto tiempo, vamos a decirlo, tú ahorita, en todo el día, ¿qué haces en todo el día? ¿En qué le inviertes todo el día? Aparte de la escuela y de dormir, ¿qué más haces? Ok, comer, sí. Comer. Ok, ¿qué más hacemos? Tareas, ¿qué más? ¿Cómo? Desestresarse. Ok, muy bien. Buscar, ok, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, tengo un compañero que dijo desestresarse. ¿Y qué hace para desestresarse? Nada. Salir al parque, escuchar música, hacer ejercicio, jugar un rato no sé, al celular, no sé, no sé, videojuegos en línea, no sé, ¿sí? Entonces, en aquel momento de la historia, ¿sí? Ok, gracias. En aquel momento de la historia, ¿sí? Dice aquí, desarrollo científico. Como no tenían tantas actividades como nosotros ahorita, pues ellos empezaron a analizar su entorno, a observar su entorno y a buscar respuestas a los fenómenos naturales. Entonces tenían mucho, vamos a decirlo, tenían mucho tiempo, ¿sí? Fueron sociedades esclavistas, fue también algo que te dije en la clase pasada, fueron sociedades esclavistas. Ahorita, en la época actual, ¿sí? ¿Persiste la esclavitud o permanece en la época actual la esclavitud? Ahorita, en África, okay, ¿cómo? ¿Dónde? A ver, explíqueme. Yo digo que en África. Usted dice que en África, a ver, dígame. Ok, es una manera, vamos a decirlo, contemporánea, sí, podríamos decirlo una manera contemporánea, pero la realidad es que las normativas o los países que tienen una constitución política, las naciones que tienen una constitución política, prohíben la esclavitud, sí. De hecho, en nuestra constitución política, en el artículo primero dice esa parte, sí, que todos los personas que se encuentran dentro de la nación, sí, gozan de derechos. Y uno de los derechos es la libertad. Entonces, cuando decimos esclavitud, pues se refiere a que privan a una persona de su libertad, ¿sí? Entonces está sometida. Y muchas civilizaciones de la edad antigua tenían esta forma. Sí, de hecho, aquí en nuestro mismo país, cuando fue la época colonial, aquí también prevalecía la esclavitud, ¿sí? Cuando estuvimos bajo el dominio de los españoles, también, o sea, digo, esto fue antes de nuestra era, sí, permaneció en los primeros años de nuestra era, pero todavía en la época colonial, cuando llegaron aquí los españoles,
prevalecía, ¿sí? Y aquí tenemos, aquí está la ubicación geográfica, dice aquí está la civilización china, ¿sí? Aquí tenemos a India en la parte norte de lo que actualmente es la India, ¿sí? Mesopotamia, esta zona amarilla, ¿sí? Zona amarillita vendría siendo lo que es Mesopotamia, y esta zona como color rosita o rojo, pues vendría siendo Egipto, ¿sí? Si nos fijamos, ¿sí? Estas tres civilizaciones, Mesopotamia, India y China, están en el continente asiático, ¿sí? Están en el continente asiático. Aquí solamente Egipto en África, ¿sí? Solamente aquí Egipto en África, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, estas civilizaciones, aparte de establecerse cerca de grandes ríos, empezaron a construir o a desarrollar sistemas de almacenamiento del agua, sistemas de almacenamiento del agua, porque había temporadas en las que los ríos no es que estuvieran totalmente secos, pero su nivel de agua disminuía. Entonces, Egipto fue uno de los pioneros en crear las primeras presas, en construir, en diseñar presas para poder almacenar agua en temporadas en las que hubiera sequía, ¿sí? Entonces, Egipto fue uno de los primeritos, Mesopotamia también, Mesopotamia y Egipto fue uno de los primeritos para poder construir esas presas, ¿sí? Y bueno, dentro de las civilizaciones del Mediterráneo, son estas, ¿sí? También vendría siendo Roma, Grecia y Fenicia. Roma, Grecia y Fenicia, ¿sí? Estas dos, Grecia y Roma, pues se encuentran en el continente europeo, y Fenicia sigue siendo en el continente asiático. Y te decía la clase pasada, o te pregunté la clase pasada, bueno, los que nos quedamos aquí en presencial, ¿por qué eran llamadas del Mediterráneo? ¿Qué significa Mediterráneo? A ver si se acuerdan qué significaba Mediterráneo. El Mediterráneo no es un río, sí es un cuerpo de agua, pero no es un río. Es un mar, es correcto, sí. Me regreso a la anterior. Esta zona, esta zona vendría siendo el mar Mediterráneo, lo que está aquí. Se encuentra, te dije la clase pasada, se encuentra entre tres continentes, Europa, Asia y África. Y aquí está. Es una característica de este mar que se encuentra entre esos tres continentes, ¿sí? Entre, entre esos tres continentes. Y a diferencia de las del Mediterráneo, a diferencia de las agrícolas, las del Mediterráneo se establecieron cerca, en vez de ríos, se establecieron cerca de otro cuerpo de agua, que en este caso vendría siendo mar, el mar. Y su principal actividad económica de estas tres, ¿sí? Vendría siendo comercio, el comercio, ¿sí? ¿Qué comercializaban? Pues los productos que obtuvieran de la ganadería, de la agricultura, de las artesanías, de elaboración de manufacturas, ¿sí? Era lo que podían intercambiar, era lo que podían comercializar. Nada más que todavía, para este momento de la historia, ¿sí? Para este momento de la historia, no existían las monedas. Entonces, si no había dinero, ¿cómo comercializaban? Por el trueque, es correcto. Al no haber monedas, todavía, incluso las agrícolas también, no usaban monedas, no había dinero, que me entiendas. En un principio, Fenicia, Grecia y Roma también utilizaban el trueque, sí, pero Fenicia fueron Fenicia fueron los pioneros en introducir el uso de la
moneda. El uso de la moneda. Empezaban a crear monedas. Empezaban a crear monedas, billete, dinero, para que me entiendas. Seguido de Roma y de Grecia, ¿sí? Cada uno tenía su sistema, ¿sí? De monedas o de dinero, para que me entiendas, ¿sí? Así como ahorita en la época actual, ¿cuál es la moneda de nuestro país? El peso, muy bien. Pero hay monedas que tienen mayor poder adquisitivo, ¿sí? Si comparamos nuestra moneda con el euro, ¿cuál tiene mayor poder adquisitivo? Pues el euro, ¿sí? El euro, ¿sí? Entonces, bueno, le continúo, ¿ok? Ok. Eran politeístas, Fenicia y Grecia eran politeístas, a diferencia de Rómano, ¿sí? Se introduce el cristianismo o el monoteísmo, la creencia, sí, otra creencia religiosa que surge, bueno, que se expande durante la etapa del Imperio Romano, durante la etapa del Imperio Romano, y es establecida como religión oficial del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a la siguiente, ¿sí? También estas sociedades, también estas civilizaciones también también eran esclavistas, ¿ok? Sí, tenían esa tendencia de la esclavitud. Y ahora aquí tenemos, mira, aquí está, ¿sí? El mar Mediterráneo, aquí está Europa, Asia y África. Esta parte del centro, pues vendría siendo el mar Mediterráneo, ¿ok? Roma, Roma actualmente vendría siendo la capital de Italia, ¿sí? Grecia es un país y es la ciudad más importante, pues, de este mismo país, ¿sí? Atenas es su capital. De hecho, Atenas fue una ciudad de Grecia que se fundó en aquel entonces, en la Grecia antigua, ¿sí? Y Fenicia, Fenicia, ¿dónde está Fenicia? Aquí no se alcanza a distinguir, aquí no se alcanza a distinguir, pero vendría siendo esta parte que está aquí, ¿sí? Esta parte que está aquí. En los actuales territorios de Siria, Líbano e Israel. En esos territorios, ahí se estableció Fenicia, ¿sí? En esos territorios ahí se estableció Fenicia, ¿sí? Entonces, bueno, y dentro de Roma, la clase pasada, o bueno, con los chicos que estaban trabajando aquí, les decía que la Roma antigua se dividió en varias etapas, ¿sí? Monarquía, república e imperio. Y les decía, te me les hice la pregunta, ¿qué tienen en común estos tres? Monarquía, república e imperio. Me contestaron en aquel entonces que eran formas de gobierno. Sí, son formas de gobierno. Sí, fueron las etapas en las que se dividió la Roma antigua. Monarquía. Monarquía, a ver, ¿quién me quiere decir qué significa monarquía? ¿Mande? Lo de los reyes, donde la máxima autoridad política vendría siendo un rey, y el rey tiene un poder divino absoluto, poder divino absoluto en aquel momento, porque ahorita todavía existen monarquías, pero donde está la figura del rey, sí, pero ya no es una monarquía absoluta, ahora es una monarquía constitucional o parlamentaria, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo la monarquía de aquella época a la monarquía, a los países que todavía tienen monarquías, ¿sí? República. ¿Qué significa república? Es otra forma de gobierno, pero ¿qué significa república? Era la que todos votaban por. Eso significa democrática. Eso significa democrática. República,
Bueno, ponle ahí, anótale, república, dos puntos. República, dos puntos. Se refiere cuando el gobierno, se refiere cuando el gobierno se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? Y por ejemplo, las autoridades del Poder Ejecutivo, que en este caso, si hablamos, la autoridad del Poder Ejecutivo a nivel nacional, ¿quién sería esa autoridad o quién sería ese puesto político? A nivel nacional, la máxima autoridad a nivel nacional, ¿cuál sería? El presidente. Si yo te digo la máxima autoridad política estatal, ¿cuál sería? Los gobernadores, es correcto. Y si yo te digo la máxima autoridad municipal, el gobernador, el presidente, son figuras del poder ejecutivo. Son figuras del poder ejecutivo, ¿sí? El legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí, hay diputados y senadores a nivel nacional, hay diputados y senadores a nivel estatal, ¿sí? Entonces, bueno, y el judicial pues se refiere a los tribunales de la, no, no se refiere a la policía, no es la policía, no, se refiere a los tribunales, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son los encargados de esta parte de sancionar un delito, ¿sí? Entonces, es muy diferente. Entonces, a eso se refiere con república, a eso que se refiere con república, ¿sí? Nuestro país en la época actual, pues su forma de gobierno no nada más es democrática, es una república democrática, representativa y federal, ¿sí? Son cuatro cosas, ¿sí? República. Imperio es otra. Se pudiera parecer a la monarquía, a la monarquía, sí, pero el imperio, su base del imperio, sí, es que busca extender sus fronteras, busca expandir, busca extender su territorio, sí. Por eso, y la etapa de la Roma antigua, en esta etapa de la Roma antigua, ¿sí? Eso fue también el objetivo, expandir sus fronteras hacia los pueblos vecinos para imponer una civilización, ¿sí? Entonces, el Imperio Romano, ¿sí? Se extiende, ¿no? Ya no nada más sería Italia, ya no nada más sería Roma, o esta parte sería el Imperio Romano, sino logra expandirse, ¿sí? Hacia otros pueblos vecinos, ¿sí? ¿Ok? A ver, déjame ver si aquí te puse un mapa, acá está, mira, sí, aquí está, ¿sí? Lo que viene, en color verde y color naranja, lo que viene en color verde y color naranja vendría siendo romano, todo el imperio romano, ¿sí? Pero se separa ese imperio y se forman dos imperios, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, ¿sí? Se separan en el año 395 ya de nuestra era, ¿sí? Ya de nuestra era, el emperador Teodosio hace oficial esa división o esa separación del gran imperio romano. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué crees que
el imperio tuvo que separarse? ¿Por qué se dividió en dos? ¿Cuáles eran esas causas que motivaron al imperio a dividirse en dos? ¿Qué pasa cuando en la época actual un familiar fallece y tiene propiedades? Se reparte. Ok, se reparten, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Se heredan, ¿sí? Ok, muy bien. En este caso, una de las, este, vamos a decirlo, causas, no la principal causa, pero una de las causas que influyó para la separación del Imperio Romano fue que las cuestiones familiares, ¿sí? Hicieron la división para que se dividiera entre la familia real del emperador Teodosio, ¿sí? Se dividiera. Sí, aparte, situaciones como también las invasiones de los pueblos, de otros pueblos provenientes del norte de Asia, pueblos germánicos o bárbaros, así como también la gran extensión, sí, no se podía administrar de forma eficiente, no se podía administrar de forma eficiente el imperio, sí. La crisis, hubo épocas de bonanza para el imperio romano, sí, pero hubo también crisis económicas, sí, para poder mantener al ejército, y para poder mantener el estilo de vida de los emperadores. También el estilo, el despilfarro económico que generó algunos emperadores durante esta etapa. Entonces, hasta el año 395 se hizo oficial la separación de este gran imperio, ¿sí? Y quedó de esta forma, de Occidente y de Oriente, ¿sí? Me voy a regresar acá, a la otra parte. Espérame, voy a regresar a esta parte, ¿sí? A esto. Fíjate lo que dice. En la Edad Antigua, ¿sí? Dice, del año 3500 antes de Cristo, antes de nuestra era, hasta la caída del Imperio Romano, ¿sí? Para este momento de la historia ya se había dividido el Imperio Romano. En el año 476 ya se había dividido, ¿sí? Pero la primera parte del imperio que cae es occidente, la del occidente, ¿sí? Y luego aquí me dice, la Edad Media, caída del Imperio Romano Oriente, de Oriente. Entonces, me regreso a esta parte, a este mapa. Tenemos aquí, ¿sí? Que los pueblos asiáticos o germánicos invaden al Imperio de Occidente, toman la ciudad de Roma, ¿sí? Toman la ciudad de Roma, ¿sí? Y caen en el año 476 de nuestra era. Y lo que queda del imperio, ¿sí? ¿Qué sucedió con lo que quedó, con lo que restó del imperio? ¿Sí? Pues viene siendo la otra parte, ¿sí? La Edad Media. Lo que quedó de ese imperio, se empezaron a establecerse reinos. Se empezó a dividir el imperio y se empezaron a formar diferentes reinos. Reino de Aragón, reino de Castilla, reino de Portugal, reino de Austria, se empezaron a formar reinos, ¿sí? Entonces estamos ahorita ya en la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, ¿sí? Dice desde el siglo V hasta el siglo XV, desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿sí? La Edad Media, sí, pues la Edad Media, dentro de este periodo, al establecerse en reinos, al establecerse, a vivir en grandes castillos, sí, a grandes castillos, y alrededor de esos grandes castillos vivía el pueblo, sí. El sistema
desarrolló en la Edad Media fue el sistema feudal o el feudalismo, donde la actividad económica principal pues vendría siendo la agricultura. La agricultura, ¿sí? Se dividió también la sociedad en estamentos, grupos privilegiados y los grupos no privilegiados. Los privilegiados, el clero y los nobles, era el rey, ¿sí? Y su familia real, los nobles, y el clero. ¿El clero qué es? ¿Qué es el clero? ¿Quién lo conforma? Nadie. El clero se refiere a las figuras o a las figuras del ámbito religioso, los sacerdotes, ¿sí? El papa. Fíjate, ya para este momento de la historia ya existía esta figura del papa, ¿sí? En la época actual todavía existe. Bueno, hablando de la religión cristiana católica, ¿sí? Esta figura todavía existe, pero desde la Edad Media, incluso desde antes, ya existía la figura del Papa. Bueno, y luego aquí me dice, al principio de la Edad Media, sí, pues la agricultura y la ganadería como actividades más importantes, sí. Después el comercio se empieza a intensificar entre los reinos, después del comercio se empieza a intensificar entre los reinos que se formaron en la Edad Media en la Edad Media en Europa, ¿sí? Y tenemos por consiguiente, aquí me dice, a ver, acá está. Bueno, ya sería la otra etapa, la Edad Moderna, de 1453 a 1789, ¿sí? Hay libros en los cuales dice que es de la Edad Moderna inicia en 1492 hasta 1789, ¿sí? Pero hay otros historiadores que dicen que es de 1453 a 1789. Ocurre en el mismo siglo, siglo XV, ocurre en el mismo siglo, ¿sí? Y dentro de, a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, se empieza a buscar, se empieza a buscar nuevas rutas comerciales. Se empieza a buscar nuevas rutas comerciales para conectar quiénes, para conectar con quién. Me voy a regresar al anterior, ¿sí? Para estar conectados con India y con China, para estar conectados con India y con China, ¿sí? Pero cuando cae el Imperio Romano de Oriente en 1453, bajo otro imperio, bajo otros pueblos, bajo el Imperio Otomano, ¿sí? El Imperio Otomano, ¿qué es lo que hace? ¿Qué fue lo que hizo el Imperio Otomano? Bloquea la ruta terrestre para conectar los reinos que se formaban en el antiguo Imperio Romano de Occidente con Asia, con Asia. Entonces, ¿sí? Al estar bloqueadas o estar cerradas las fronteras entre Europa y Asia, en la Edad Moderna, a principios de la Edad Moderna, surge la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales, de buscar nuevas rutas comerciales, ¿sí? Y entonces, pues, hubo varios, navegantes exploradores, ¿sí? Para buscar esas nuevas rutas comerciales. Pero al no poder utilizarlo de forma terrestre, buscaron rutas comerciales marítimas, ¿sí?
Y es así como mm, España y Portugal, España y Portugal, ¿sí? Son los primeros en darle seguimiento a esas primeras rutas comerciales, ¿sí? Son los primeros en darle, vamos a decirlo, en subsanar la parte económica para que se pudiera llevar a cabo, esas rutas comerciales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Portugal, pues las primeras rutas que Portugal financió, primero lo que hicieron ellos fue para poder llegar al continente asiático, que fue lo que hicieron, rodear el continente africano, bordear el continente africano. Me voy a regresar al otro mapa que está acá está. Sí. Aquí está, aquí está Portugal, y lo más seguro para Portugal fue financiar estas rutas comerciales que rodearan el continente africano, ¿sí? Para poder llegar a la China y a India, ¿sí? Y entonces, primero fueron esas rutas comerciales, el bordear, ¿sí? El bordear o rodear, ¿sí? El continente africano. Pero España busca, o en este caso financia rutas, nuevas rutas, como fue la de Cristóbal Colón o la de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, ¿sí? Y entonces, viendo aquí en el mapa, ¿sí? Viendo aquí en el mapa, ya tenía nociones científicas de que la Tierra era esférica, ¿sí? Y entonces España tenía la creencia de que si cruzaban todo el océano Atlántico, llegarían por el otro extremo asiático, al continente asiático, ¿sí? Cruzando todo esto, cruzando el océano Atlántico, llegarían por el otro extremo al continente asiático. ¿Fue así? ¿Se logró hacer ese cometido? No. ¿Qué sucedió entonces? Llegaron a América. Entonces fíjate, yo siempre utilizo esta palabra. Fue una casualidad, no fue planeado el llegar a América. No fue planeado el llegar al continente americano. Fue una casualidad que ellos llegaran, ¿sí? En el caso de Cristóbal Colón, realizó 4 viajes, realizó 4 rutas, 4 viajes. ¿Alguien sabe a dónde llegó Cristóbal Colón en su primer viaje? ¿Cómo se llama en la época actual ese territorio? A ver, las señoritas de atrás o los de línea, ¿cómo se llama? ¿A dónde llegó Cristóbal Colón en esos primeros viajes? En el primer viaje. Así lo bautizó él. Así lo bautizó El Salvador. Pero en la época actual, pues no se llama así. Y así lo bautizó. Específicamente, ¿a dónde llegó? A lo que nosotros conocemos ahorita como las Islas Bahamas. Las Islas Bahamas, que están aquí, mira. Pues si lo acabas a distinguir aquí en el mapa. Sí, aquí están las Islas Bahamas, cerca de la península de Florida, ¿sí? Aquí están las Islas Bahamas. Ahí llegó en ese primer viaje. Te hago otra pregunta. ¿Colón llegó a tierras mexicanas? ¿Cristóbal Colón llegó a tierras mexicanas? ¿Sí o no? Contéstame, nada más dime si sí o si no. No, no, Colón no llegó a tierras mexicanas. No, no llegó. ¿Llegó a dónde? Sí llegó te voy a decir el nombre de los territorios actuales, ¿sí? Llegó a Cuba, llegó a Haití,
llegó a Jamaica, llegó a República Dominicana, ¿sí? Llegó a estos territorios, ¿sí? Que pertenecen al océano Atlántico, Mar Caribe, ¿sí? A estos territorios. También llegó a Panamá, también llegó a Panamá, ¿sí? Ya en América del Centro, también llegó a Venezuela, acá en América del Sur, pero no llegó a tierras mexicanas o a tocar nuestro país. No, él no llegó, ¿sí? Y en el caso, fíjate, y en el caso de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, ¿sí? Su ruta de navegación, ellos, este, los viajes de Colón fueron entre 1492 y 1504, 1502, más o menos. Fueron cuatro viajes que él realizó. Fueron cuatro viajes que él realizó. En base a la información recabada, no nada más por Cristóbal Colón, por otros exploradores, Vasco de Gama, ¿sí? Cabral, ¿sí? Fernando de Magallanes se adentró, ¿sí? Para poder también, ¿qué? Para poder realizar y darle, ¿cuál fue la hazaña de Fernando de Magallanes? Darle la vuelta al mundo, darle me refiero obviamente en un transporte marítimo, en un transporte, marítimo, ¿sí? Fernando de Magallanes. Estoy buscando un planisferio, pero creo que aquí no traigo. Creo que en esta presentación no traigo. Bueno, me voy a regresar acá. Es el que más traigo. Bueno, Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano. De hecho, salen 5 embarcaciones. Si mal no recuerdo, son 4 o 5 embarcaciones. Salen más de 200 tripulantes. Salen más de 200 tripulantes, ¿sí? Y entonces Fernando de Magallanes cruza el Océano Atlántico, llega a las costas de Brasil, llega a las costas de Brasil, hizo otra parada, no creas que es la única parada, hizo una parada aquí en las islas de Cabo Verde, aquí en África, llega a las costas de Brasil, le sigue hacia el sur, todavía le sigue hacia el sur, para poder rodear América del Sur, ¿sí? Llega, aquí no aparece Oceanía, ¿sí? Pero llega, tampoco aparece aquí las Islas Filipinas, llega a las Islas Filipinas, que pertenecen al Océano Índico, cruza el Océano Índico, rodea África y sube para poder llegar hasta España. Sube para poder llegar otra vez hasta España. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo crees que duró toda esa expedición de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano? Más o menos, dime cuánto tiempo crees que duró. ¿Días? No. ¿Cuánto crees que duró? 2 años. De hecho, fueron 3, poquito más de 3 años, poquito más de 3 años, ¿sí? De 1519 a 1522 duró toda esa travesía. Y la cuestión aquí es que de esas 5 embarcaciones que salen, solamente regresa una, y de los 200 tripulantes y cacho que eran, solamente regresan menos de 30 personas. ¿Sí? O sea, en todo el trayecto, esos viajes de exploración que se realizaban, pues no siempre eran, vamos a decirlo, no sabías si ibas a regresar con vida, no sabías si ibas a regresar con vida, porque donde donde se hacían paradas para abastecerse de alimentos y de agua, ¿sí? Pues no toda la población los recibía de buena forma, ¿sí? De hecho, en el de Sebastián de Magallanes y Sebastián Elcano, yo te digo los dos nombres, ¿por qué? Porque Sebastián de Magallanes muere en el trayecto de esa travesía, muere en el trayecto de esa travesía, y Sebastián Elcano es el que le sigue para poder terminar toda esa travesía,
toda esa travesía, ¿sí? Para poder regresar a España. Entonces, en la Edad Moderna, a principios de la Edad Moderna, pues a principios de la Edad Moderna, pues se dan esas primeras exploraciones para poder, ¿sí?, buscar rutas de comercio marítimo, ¿sí? Y en esa búsqueda, pues llegan a nuestro continente, América. Y en esos viajes de exploración, pues llegan a nuestro continente americano, ¿sí? Y pues bueno, durante la Edad Moderna, ¿sí? Los países hegemónicos o de mayor liderazgo político y económico, pues vendría siendo España y Portugal. Vendría siendo España y Portugal, ¿sí? De hecho, nuestro continente americano, la totalidad, ¿sí? La totalidad de nuestro continente americano fue colonizado por potencias europeas, España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, ¿sí? En nuestro caso, a México, los colonizadores, pues fueron los españoles. En el caso de Estados Unidos, los ingleses, Inglaterra. En el caso de Canadá, los franceses. En el caso de Cuba, España. ¿Cuba qué lengua habla? Todos los que hablen, los territorios que estén en América y hablen su lengua oficial, el español, el colonizador fue España. El colonizador fue España, ¿sí? Entonces, de América del Sur, Brasil, ¿qué lengua habla? Portugués, portugués. Entonces, ¿quién fue su colonizador? Pues Portugal. Es correcto, ¿sí? Es correcto, así es. Entonces, ¿qué potencia europea tuvo mayor presencia en América para colonizar? España. ¿Sí? Mayor presencia. ¿Sí? Llegó México, todas las islas del Mar Caribe, Centroamérica, ¿sí? No, muchos territorios, ¿sí? Fueron colonizados por los españoles, ¿sí? En esta etapa de la edad moderna, para finales, bueno, dentro de la edad moderna, sí, podemos ver algunas manifestaciones artísticas que eran llamadas el Renacimiento, el humanismo, manifestaciones artísticas en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, ¿sí? También se reafirmó esta teoría heliocéntrica donde dice que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, el Sol es el centro de nuestro sistema solar y que los planetas son los que giran alrededor del Sol. Teoría heliocéntrica, porque había otra teoría que decía que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol y los demás planetas giraban alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, pues bueno, y pues bueno, aquí tenemos otras eventos que se dan durante la Edad Moderna, ¿sí? Y pues bueno, dice, Colón llega a América, la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos, que fue lo que yo te dije hace ratito, ¿sí? Aquí está, dice, empieza esta llamada monarquía absoluta o el absolutismo, esta forma de gobierno donde se le veía a los reyes como la figura principal, ¿sí? Entonces,
Ya para finalizar con esta parte de la edad moderna, ¿sí? A finales de la edad moderna, a finales de la edad moderna, pues empiezan a surgir manifestaciones culturales, y una de ellas pues viene siendo la ilustración, este movimiento cultural intelectual, ¿sí? Que en este caso busca la verdad a través del uso de la razón, a través del uso de la razón. Cuestionan a la iglesia, ¿sí? A la iglesia católica, al cristianismo católico, ¿sí? Entonces, pues se da la búsqueda de la verdad. Me refiero cuando digo la verdad, me refiero a lo que ellos observaban, a su entorno. Darle respuesta en base a la razón. Y ya no nada más la respuesta fuera en base a una religión, ¿sí? Entonces, con la ilustración, con la ilustración viene otros eventos. La Revolución Industrial, la Revolución Francesa, pero pues eso ya lo trabajaríamos la siguiente sesión. Eso ya lo trabajaríamos la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, preguntas, muchachos, los que están aquí en línea, presentes y en línea, los que están ahí en línea, muchachos. No, bueno, ok, muy bien, ya está el link de asistencia para ustedes los de en línea. Entonces, pues bueno, hoy sería todo. Por hoy nos vemos. Hoy no nos falló la luz. Hoy no nos falló la luz. Y entonces, pues nos vemos, muchachos. Que tenga una excelente tarde. Cuídate. Nos vemos.